Vamos al libro de Cantar de los Cantares. Capítulo 2, verso 15. Decimos verso porque estamos hablando de literatura hebrea. Y aun cuando la literatura hebrea en su esencia es distinta a la literatura, a la poesía específicamente occidental, no deja de ser poesía. Cantar de los Cantares 2:15. Yo les espero para que haya unanimidad en la lectura de la Sagrada Escritura. Cantar de los Cantares 2:15. Gracias, Señor. Inmediatamente antes del libro del profeta Isaías, 2:15 de Cantar de los Cantares. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice Cantar de los Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Yo le voy a invitar a leer, leamos todos una vez más el versículo 15. Diga conmigo: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. ¿Se puede sentar, iglesia? El apóstol Pablo, cuando se dirige a Timoteo, joven pastor, entre otras de las sugerencias pastorales que le da, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Por lo tanto, Cantar de los Cantares es parte de esta inspiración divina que conocemos como la Sagrada Escritura. Y aun cuando poco se habla de Cantar de los Cantares, está insertado en la Sagrada Escritura, y el canon del Antiguo Testamento atestigua, corrobora que definitivamente es un libro inspirado por Dios y colocado en medio de esta Sagrada Escritura. Para muchos, Cantar de los Cantares es una vulgaridad, es muy sensual, es muy voluptuoso, y por lo tanto lo marginan de la lectura personal de la Sagrada Escritura. Para otros es sencillamente un canto entre una mujer enamorada y su hombre enamorado de ella. Y esto segundo es cierto, no es mentira. Sin embargo, ya que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 propósitos: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, definitivamente también Cantar de los Cantares es una referencia al amor de Dios por el ser humano, al amor de Dios por Israel en particular, al amor de Dios por la iglesia de Jesucristo en general, al amor de Dios por el alma del hombre, por el alma de la mujer. Así que no podemos desdeñar, echar a un lado o soslayar la enseñanza que Cantar de los Cantares nos trae. Aquí hay una advertencia para la vida de cada uno de nosotros. La pregunta es, cuando esta mujer dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre, ¿a qué se refiere? Cuando uno empieza a leer este poema, este cántico, que todavía los judíos lo siguen utilizando, sobre todo en ocasiones que tienen que ver con nupcias, con matrimonio, con boda, vemos un traslado. Y en el capítulo 2 pasamos a la presencia de la viña.
Y la pregunta es, las viñas en la antigua Palestina, ¿cómo eran? Y las viñas o viñedos o plantío de uvas no era como uno lo ve por televisión, por cable, en Chile o en otros países vinícolas. No. Habida cuenta del territorio, del terreno, de la topografía de Palestina, era necesario que las viñas fuesen plantadas en niveles o en terrazas. El cultivo de terrazas es, por ejemplo, típico en Boyacá. Cuando uno va en un avión o en tierra, uno se da cuenta que los cultivos van en terrazas, alrededor de la colina, alrededor de la montaña. Y Palestina no era ajena a esta realidad. Por lo tanto, la viña era o constaba de escalones, niveles o terrazas. Y en medio de las hojas de la viña se escondían las zorras. El término zorras es genérico e incluye un buen número de animales, como los chacales. Cuando yo leo el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas 9:58, allí aparece una alusión a zorras y la palabra es alopex, y se refiere a un tipo de esos animales. La viña de la cual habla el Cantar de los Cantares trae a colación una enseñanza, una realidad antigua. Las zorras o los chacales o los zorrillos se comían solamente las uvas, no comían las flores, solamente las uvas. Así que el encargado del cuidado de la viña tenía como obligación echarlas, estar vigilante y echarlas a tiempo antes de que madurase la uva, porque uva madurada y descuidada era uva comida. Es decir, todo el esfuerzo empeñado en sembrar y cuidar la viña podía verse torpedeado, podía perderse ese esfuerzo si el de la viña descuidaba la presencia de las zorras. La novia de Cantar de los Cantares había dejado de vigilar la viña. Vamos a cantar 1:6. Yo se lo voy a leer. Cantar de los Cantares 1:6. Dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Y en contraste con esto que acabamos de leer, pues encontramos Cantar de los Cantares 2:15. Cazad con las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Aquí hay voz de vigilancia, voz que resuena en el sentido de estar al pendiente de lo que está ocurriendo con el enemigo número uno de la viña, las zorras. Llama la atención que dice cazando las zorras en general, luego especifica las zorras pequeñas o los pequeños chacales. Gracias, Señor. En Cantar de los Cantares 2:15 vemos ahora a esta novia, quien quiera que haya sido, convertida, más celosa de los pecados sutiles. Vamos al Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Gracias, Señor. Dice la palabra en el Salmo 139, verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Una advertencia para nosotros de no descuidarnos poco a poco. Lo que usted y yo comúnmente denominamos detalles. Es una costumbre humana, típicamente humana, llamar a esas cosas que son grandes en trascendencia, en resultados, en consecuencia, llamarlas detalles.
Y la lección que Cantar de los Cantares me trae, la voz de alerta es esta. En el invierno espiritual, hablar de invierno espiritual es hablar de frialdad, de enfriamiento o resfriado. El descuidarse, el dejar de orar, el dejar de buscar, el dejar de cultivar la coinonía, la amistad, la relación con Dios, eso se llama invierno espiritual. En ese invierno espiritual en el cual uno puede caer, en este descuido colosal de nuestra relación con Dios, en el cual uno puede caer, se congelan en nosotros muchos males y también muchas bondades quedan como congeladas, sin ejercicio, sin salida, sin manifestación en nuestra vida. Y en la primavera de los avivamientos, cuando uno quiere despertar, no guiado exactamente por el Espíritu Santo, es posible que en esa primavera espiritual, hablo de primavera porque en los países donde hay 4 estaciones como Estados Unidos, como España y otros países europeos, evidentemente el fin del invierno significa que va a empezar la primavera, y en la primavera hay una vuelta a la vida. Así como el invierno resulta ser muerte en muchas culturas, la primavera resulta ser vida. Y cuando uno sale de ese invierno espiritual congeladito, enfriado, aislado, apartado de la coinonía con el Señor, es posible que uno sea guiado por cosas que no son sino falsos maestros. Y esos falsos maestros pueden ser el orgullo espiritual, la falta de perdón, la falta de amor, la falta de búsqueda, el querer creer, el caer en la desgracia de creer que somos perfectos en nosotros mismos, el que no tenemos necesidad de buscar más del Señor, el que como los años han pasado, he acumulado, como en los seguros sociales, como en pensiones o por venir, semanas. Y no es así, porque lo que hoy, lo que ayer he hecho, lo que hasta anoche hice, no me sirva para el día de hoy. Así como nuevas y nuevas son las bendiciones de Jehová para los hijos de los hombres, así como sus misericordias nos alcanzan todos los días, de igual manera el mal acecha a diario. Así que es una renovación constante. Hay otro detalle, les he dicho y vuelvo a reiterar, en el tabernáculo de reunión, antiguo Israel, el tabernáculo no fue sino una hechura de algo que correspondía a un modelo que Dios le dio a Moisés en la cumbre del Sinaí. Pero a la larga no era sino una lección espiritual a través de algo práctico. Porque cada evento, todo lo relacionado con el tabernáculo, quienes servían, quienes fungían como levitas y sacerdotes, las fiestas solemnes alrededor del tabernáculo, el sacrificio diario en el tabernáculo, todo eso apuntaba al Señor Jesucristo. Es decir, el tabernáculo en sí mismo es tipo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y uno de los eventos, una de las tareas diarias encargadas a levitas, a sacerdotes, era el no dejar que el fuego que Dios había derramado en la inauguración del tabernáculo, capítulo 40 de Éxodo, que no se apagase. Y para que no se apagara, continuamente tenía que haber leña seca. Y en un recipiente particular, en un lugar particular del tabernáculo, la leña que había ardido toda la noche y que era cenizas ahora, era echada a un lado. Y una vez más había que colocar leña seca. Esa figura nos apunta, nos enseña, nos enrostra una gran verdad. La leña que éramos nosotros ayer, en la cual ardió el fuego del Espíritu Santo, es insuficiente hoy. Hoy me toca presentar otra vez leña seca. ¿Y por qué leña seca? Porque en la leña seca el fuego arde muy fácilmente. En la leña verde sí se enciende, sí se quema, pero el fuego producido, si usted alguna vez ha estado cerca de un lugar en donde hacen carbón de leña, se dará cuenta que la leña que sale de un palo verde no es la misma. Y el fuego no arde bien, y eso no sirve. Es leña seca. Nuestra muerte a nuestra propia naturaleza y vivir para Cristo. Morir al ego, morir al yo, morir
a la falta de perdón, morir a la falta de misericordia, morir al orgullo espiritual, morir a la idea de que somos mejores que los demás. Advertencia paulina, que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Gracias, Señor. Vamos a leer el Salmo 19:12. Salmo 19:12. Gracias, Señor, por tu amor. El Salmo 19, verso 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mira la alusión que el autor, que el salmista hace acerca de nuestra propia vida. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y hay muchas cosas que en nuestra vida no son ocultas porque no hemos preguntado bien, no hemos orado de manera adecuada. Vamos también a Mateo 13:26. Voy a dejar que usted lea entonces Mateo 13:26. Primer libro del Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 26. ¿Qué dice? Déjala ahí, hermano. Gracias, mi hermano. ¿Cómo entender esta palabra en la boca del Señor, en los labios del Señor Jesucristo? Pues la cizalla y el trigo son dos gramíneas que se parecen mucho. Quien haya visto en libros, en revistas, o en vivo y en directo, o haya visto a través de la internet cómo es una matica de cizaña comparada con la una de trigo, y resulta ser iguales. Solamente cuando se da el fruto, aparece el fruto, uno puede distinguir el ramo, los ramitos grandes, dorados de la espiga de trigo, y ver en la cizaña algo diferente. Como en cierta ocasión lo dijimos, el fruto de la cizaña es amargo. Por eso, cuando de una u otra manera el que siembra trigo no se sorprenda que aparezca la cizaña, al recoger el fruto debe tener mucho cuidado, no sea que la cosecha sea echada a perder, sea contaminada, porque el fruto de la cizaña es amargo, tan amargo que en cierta cantidad es venenoso aún y puede producir daños gigantescos en el cuerpo, en el metabolismo de quien lo consuma. Así que enredar lo uno con lo otro, enlazar el trigo con la cizaña, no deja de ser un grande peligro. Hay otra advertencia: se te dice a ti y se me dice a mí, obreros en la viña del Señor, que no es potestativo de nosotros el separar lo uno de lo otro, porque cuando la buena semilla se sembró en buen territorio y dio buen fruto al 30 en unos, al 60 al otro y al 100 por otros, es potestativo del Dios del cielo el separar lo uno del otro, porque hay tiempo para todo. Ahora no nos corresponde. ¿Cómo más puedo aprender yo? ¿Cómo más puedo entender yo las palabras de Cristo en cuanto a trigo y cizaña? Pues en mi propio corazón. Yo soy adánico por naturaleza. El pecado original, el pecado de Adán y Eva, ha traspasado toda la humanidad, y todo el ser humano, todo el que es nacido en el corazón de la raza humana, ha recibido vía herencia el pecado de ellos dos, de nuestros padres originales, Isha. He ahí el grande mal. Sin embargo, la grande solución se llama Jesucristo, que vía
adopción. Podemos decir Abba Padre. Capítulo 8 del libro de Romanos. Aun cuando yo sea naturalmente adánico y el mal está en mí, por adopción soy hijo de Dios. Y la naturaleza vivificante del Señor está en mí. Y yo estoy como debo ser buen mayordomo y decidir a qué lado me inclino, en qué terreno voy a sembrar, en el pantanoso terreno de la carne o en el fértilmente terreno abonado del Espíritu Santo. Y eso requiere disciplina, eso requiere esfuerzo, eso requiere valentía, eso requiere buenas decisiones. Y depende de ti y depende de mí. Somos mayordomos y como tales hay que darle cuenta al Señor por la mayordomía, por la administración de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, los dones que Él ha derramado en nosotros, los talentos que tenemos para la labor secular, para el trabajo secular, en fin, de todo hay que darle cuenta al Señor. Pero en mí hay una doble naturaleza, en mí hay trigo y en mí hay cizaña. Hay una doble naturaleza. Si no me lo cree, lea el capítulo 7 de Romanos en su casa de manera sosegada y entenderá de qué está hablando el apóstol Pablo en ese pasaje. Vamos a Lucas 8:14, por favor. Lucas 8:14. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 14. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? En cierta ocasión, el grupo de religiosos del primer siglo de la era cristiana, enemigos naturales, envidiosos del ministerio de Jesucristo, le acusaron de muchas cosas. La acusación fue que él y sus discípulos en día de reposo comían. Y la otra acusación fue que ellos antes de comer no se lavaban las manos. Y el no trabajar el día sábado y el comer primero lavándose las manos era parte de un sistema ceremonial, ritual, de grupos como los saduceos y sobre todo los fariseos. Ante esta acusación el Señor respondió diciendo que lo que contamina al hombre no es lo que entra al estómago, porque eso va a terminar en la letrina, es lo que sale del corazón del hombre lo que lo contamina, los malos pensamientos, las envidias, el deseo de venganza, alguna manifestación del yo, alguna manifestación del ego bien grande que todos tenemos. Y eso no es un problema. El problema es que permitamos que nuestra coinonía, nuestra relación con Dios disminuya hasta tal punto que el viejo hombre, lenguaje típicamente paulino, crezca y borre todo lo que Cristo ha sembrado en la vida de cada uno de nosotros. Y ahí es responsabilidad tuya y mía. Es mi responsabilidad no permitir, no dejar que el viejo hombre, la vieja naturaleza, la carne o la naturaleza adónica en mí surja y ocupe un primerísimo lugar. Es mi responsabilidad como mayordomo, como hijo de Dios, dejar que la vida abundante de Cristo por su Espíritu sea la que prevalezca en mí. Y ahí hay disciplina y ahí hay responsabilidad. Y allí usted no le puede echar la culpa a otro y allí yo tampoco le puedo echar la culpa a ningún otro, a nadie, sino a nosotros mismos, sin importar lo que nos rodee. En última instancia depende de cada uno de nosotros decidir por lo malo o decidir por lo bueno. Depende de ti, depende de mí. Una vez orando, el Espíritu Santo me daba una visión y me hablaba y me decía: allí, Wilfrido, en lo que ustedes llaman corazón, le corresponde al hombre, por muy débil que sea, decir no al pecado y el Padre le asistirá. Alabados al Señor. Sé que todos preguntar quiénes son los débiles de este lugar es preguntar algo, hacer una pregunta cuya respuesta ya conocemos, porque todos somos débiles. Usted de una manera, mi hermano, y yo de otra manera, pero el factor común, humanamente hablando, es nuestra inmensa debilidad. Sin embargo, la otra pregunta es: ¿y qué más hay de común en nosotros? La presencia sin igual del Espíritu Santo, que fue enviado a nuestra vida y ha hecho lugar para que Cristo abundantemente viva en nosotros. Así que
Por un lado abánicos, pero por otro lado somos cristianos evangélicos, hijos de Dios de entrañable misericordia. ¿Y a dónde te vas a inclinar? Ahora, si usted se queda en su casa o en la iglesia o en cualquier otro lugar y no hace nada, no ora, no interviene activamente, sino que permita que todas las cosas fluyan de manera espontánea, con toda razón usted va a caer. Con toda razón el Espíritu Santo va a abandonar tu nido, porque donde hay pecado, ahí no está el Espíritu Santo. Así que el débil diga fuerte en el Señor hoy: Señor, levanta las manos caídas y toca las rodillas endebles. No esgrimas como excusa para no hacerlo los líos que enfrentas, los gigantes que enfrentas, las vicisitudes, los problemas que te rodean a ti y a mí. No son excusa. El Señor no acepta eso como excusa. Señor, pero tú sabes. Y el Señor te va a decir: pero tú también sabes que yo te he dado al Espíritu Santo para que en Él tengas victoria. No hay excusa. No la hay. No se refugie en más excusas. No lo haga. Vamos a 2 de Timoteo 2:17. Alabamos al Señor. ¡A su nombre! 2 de Timoteo 2:17, ¿qué dice? 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 17, ¿qué dice? Alabados al Señor. La palabra te juzgará, la palabra me juzgará. Hebreos 12:15, ¿qué dice? Gracias, Señor. Hebreos 12:15. Epístola universal a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Alabados al Señor. Pues bien, las pequeñas zorras o zorritos son los pecadillos, y los pecadillos, que así los denominamos, ante Dios no es así. Engendran los más grandes. Los pequeñitos engendran los más grandes. Vamos a Eclesiastés 10:1. Yo se los leo. Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Repito, Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Las pequeñas zorras, los pecadillos, engendran los más grandes, los mayores, los de las grandes ligas. Alabado Jesús. 1 de Corintios 5:6, ¿qué dice, iglesia? 1 de Corintios 5:6, ¿qué dice? Así que ahí vamos de menor a mayor, de ligas menores a ligas mayores. Y las zorritas, o los zorritos, o las pequeñas zorras, son esos pecadillos que conducen al hombre a las más grandes aberraciones, a los pecados más grandes. El pecado hace que el hombre esté en un mal estado, pero no lo deja allí, sino que lo lleva a uno peor, porque el pecado no es estático, lleva al hombre, el ser humano, de una condición mala a una peor, de una condición terrible a una peor todavía. El pecado no es estático, es dinámico y carcome al hombre, así como el Espíritu Santo hace posible que la vida de Cristo se reproduzca en nosotros a diario. En la medida en que se lo permitimos, así también el mal en nosotros, si lo permitimos,
nos va a llevar de algo malo a algo peor. No es estático. Alabado sea el Señor. Vamos a hablar de Juan el Bautista, pero me gustaría que la iglesia aplaudiera al Señor. La palabra de fe que estamos predicando es esta: alerta, ojo, cuidado con las zorras pequeñas, con esas cosas que tú a menudo descuidas y no se deben descuidar. En Barranquilla, si vamos, por ejemplo, a la 46, vía Puerto Colombia, donde hay muchos edificios, sobre todo de aquí para allá a mano derecha, vamos a tomar el ejemplo de uno de esos edificios y de un apartamento en uno de esos edificios. Recién construido, recién adornado, y uno lo cierra las ventanas, cierra las puertas, cierra todo, y lo deja cerrado durante 1 o más meses. Al cabo de 1 o más meses, regrese a ver si el polvo no se metió, a ver si el polvo no se coló. Y uno pregunta, ¿pero por dónde? La pregunta más bien es ¿por dónde no? Entonces, la basura que se acumula en la casa de uno, donde uno vive, un día, una semana, hasta es posible un par de semanas, no es tan perceptible a la vista. Es posible que durante el tiempo de 2 semanas, exagerando, no se note tanto la basura, pero al cabo de cierto tiempo, la basura acumulada va a formar una montaña en la cual vamos a ser literalmente enterrados. El no limpiar la casa a diario hace posible que el mugre, el polvo, la suciedad se vaya acumulando poco a poco. Así, cuando algo ha entrado a nuestra vida o le hemos dado rienda suelta a algo no edificante que no viene del Espíritu Santo en nuestra vida, es posible que de una manera callada empiece a crecer y a crecer hasta tal punto que esa pequeña zorra, ese pecadillo ya no sea pecadillo, sino uno bien grande. Por no limpiar la casa a diario, ¿qué ocurre? El mugre se acumula, la basura se acumula. En no limpiar nuestra casa, en no limpiar nuestro altar, en no limpiar nuestra vida espiritual a diario, hace posible que mugre tras mugre entre en nuestro corazón. Y en un día malo es posible que eso que se ha acumulado en el corazón tome por asalto el bastión de nuestra voluntad, el bastión de nuestra mente, y empecemos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Por eso es necesario, como la novia de Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, volver a recordar lo que ella hizo en el capítulo 1, en el versículo 6. Descuidó la viña que se le entregó. En el 2.15 ya dice, cogednos las zorras pequeñas. Ya reaccionó y tenemos que reaccionar. Juan el Bautista. Históricamente, Juan el Bautista precedió la primera venida de Cristo. De él, de manera profética anticipada, profética, diría algún comentarista, el Señor habla de él en el libro del profeta Isaías. Es anunciado como alguien que estaría en la brecha preparando el advenimiento primero de Cristo, de su Señor nuestro. El Bautista, del cual Jesús dijo que nunca ha habido nadie parido por una mujer más grande que el Bautista, pero del cual también añadió que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el Bautista. El Bautista fue el precursor de la primera venida del Señor Jesucristo. A costo de su propia vida, el Bautista vivió una vida de tal manera que no dejó de reprender. Empezó predicando diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A Herodes, alguien que era como una zorra, astuto, lo reprendió. Vamos a leer Lucas 13:32. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 32. ¿Quién me lo lee en alta voz, por favor? Lucas 13:32.
Y si usted lee todo el capítulo 13, entenderá que este Herodes, de buen agrado, escuchaba en el Bajo Jordán la prédica robusta, adusta, seria, sin compromiso político, económico, religioso, en la boca del Bautista. De buen agrado escuchaba, lo escuchaba. Le agradaba oír la palabra de Dios en la boca del Bautista. Sin embargo, este hombre tenía dificultades. Las dificultades venían de Herodías. Las dificultades venían de sus compromisos palaciegos, de sus compromisos políticos, de la vida que llevaba a cabo. Lo reprendió porque este Herodes tenía sexo y estaba acostándose con la esposa de un hermano suyo, de Felipe, que estaba en otra jurisdicción de esa división romana. A costa de su vida reprendió al astuto, a la zorra de Herodes. Al comienzo este Herodes como que quiso dar fruto, porque oía de buen agrado la palabra del Señor en la boca del Bautista, pero no, le pasó a Herodes lo que a muchos que hemos conocido les ha ocurrido. Empezaron bien, pero se fueron al mundo, añoraron más al mundo, anhelaron más al mundo, y los reinos del mundo y las dotes del mundo que el Evangelio de Jesucristo, fueron cobardes. El Bautista reprendió, dio la palabra. El Bautista también reprendió a los saduceos. Les dijo generación de víboras. Les dijo sepulcros blanqueados. No se guardó el Señor nada de esto. Reprendió y reprendió. Pero también reprendió las sutilezas del pecado. Vamos a Lucas 3. Lucas 3. Del 7 al 14. Lucas capítulo 3, versículos del 7 al 14. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, del versículo 7 al 14. ¿Qué dice? Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues fruto digno de arrepentimiento. No comeréis, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de esta piedra. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. La gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haré? Respondiendo les decía: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él le dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Le dijo: no haréis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. Alabado sea el Señor. Ahí aparece una lista de pecadillos, de zorritas. Allá aparece. De alopex. Gracias, Señor. Cantar de los Cantares, un poema de amor insertado en medio de la Sagrada Escritura, no solo es contentamiento entre el esposo y la esposa, son cierto tipo de recriminaciones, cierto tipo de llamado de atención para el lector de Cantar de los Cantares, para la iglesia de Jesucristo. Yo sé que el tiempo ha transcurrido, en el caso de quien está predicando, desde el año 1984 en la mina, en el campamento de la mina, en el complejo de Cerrejón. Allí el Señor se me reveló, y desde allá hasta acá he vivido un periplo de peligros, de campaña de descrédito, de procurar arrancar de nuestro ministerio toda autoridad, de decretar profecías en el sentido de que al año de haber empezado la obra iría a pico.
¿Qué no nos ha acontecido? De todo. Y de todo el Señor nos ha guardado. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le guarda y le libra el Señor. Y hermano, ¿usted por qué habla de esto? Porque doy un ejemplo. Presento disculpas por no hablar de otro, porque a quien tengo más cerca de mí es a mí mismo, y hablo de mí. ¿Podría yo esgrimir como excusa para ser laxo, espiritualmente hablando, todo lo que me ha acontecido, las necesidades apremiantes que tengo? El hecho de que muchos no creen en el ministerio nuestro, el hecho de que muchos hablan muy mal de nosotros, mintiendo, manipulando la verdad. Y la respuesta es contundente de parte del Espíritu Santo. Ninguna de las cosas terribles, entre comillas, malas, entre comillas, negativas, entre comillas, que me han acontecido son excusas para que yo esgrima tales cosas como argumentos para decir: Señor, yo me deslizo, es problema tuyo, y dejar que las zorras empiecen a comer el viñedo, las uvas que están en cierne. Es decir, se está preparando todo. No es posible. El impulso que tuvimos al comienzo para predicar la palabra, para exhortar, para consolar, para edificar, para enseñar, es el mismo que tenemos ahora, porque es el mismo Espíritu Santo el que nos llamó y el que nos ha sostenido vez tras vez, lío tras lío, guerra tras guerra, gigante tras gigante, titán sobre titán. Él nos ha sostenido. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿acaso no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Una grande promesa para que a ella te aferres en esta mañana. Den un aplauso a la gloria de Jehová. ¡Aleluya! Si el Bautista precedió la primera venida del Señor, la iglesia de Jesucristo es la precursora, colocada en el camino, en la brecha, para que sea eso, precursora de la segunda venida del Señor. Y si el Bautista actuó así, la iglesia debe actuar de esta manera también. Que el Bautista era un gigante. No, era un hombre común y corriente, sujeto a pasiones como usted y como yo. Sencillamente que estuvo dispuesto por Dios y él aceptó la comisión divina. ¿Estás tú dispuesto a aceptar la comisión divina de estar en la brecha, de no torcerte, de no permitir que las zorras pequeñas arranquen, coman, devoren la viña tuya que está en ciernes? Porque si estás dispuesto, el Espíritu Santo no cambia. Él no cambia. El mismo que estuvo con el Bautista, el que está con nosotros, Él no cambia. Él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. En el Señor no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Él no cambia. Él no cambia. La iglesia está cambiando, pero el Señor no cambia. La iglesia no debe cambiar. Barranquilla cambió. La moda cambió. Los medios de comunicación social cambiaron. Sí, todo ha cambiado. Pero la iglesia del Señor no debe cambiar, porque su Señor no ha cambiado. Si Él no cambia, ¿por qué debo cambiar yo? ¿Por qué tiene que cambiar la iglesia? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Vamos a Gálatas 5:19. Alabado sea el Señor. La voz que clama en Jeremías es que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Gálatas 5:19. Alguien que me lo lea duro. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Hay una lista más o menos grande. Sin embargo, dice, y cosas semejantes a estas. Es decir, el apóstol Pablo no agotó el repertorio, la lista o el listado de las obras de la carne. Hay más. Hay más. Hay más. Denme un ejemplo, hermano. Siendo yo adulto, empiezo a hablar como niño.
siendo adulto y con edad de adulto para comer alimento de adulto, empiezo yo a comer el alimento de un bebé. No está bien. Pechiches no están bien. Ser malcriados no está bien. Máxime que aquí hay uno a quien le servimos, que es a Jesucristo el Señor. ¿Cuántos le sirven al Señor? ¿Cuántos le sirven a Cristo? ¿Y qué está esperando para que le diga que aplauda al Cristo a quien le servimos? ¡Aleluya! El servicio a Cristo se ve estorbado por las zorras. Examina tu viña, a ver si ya no son zorritas, sino zorros, zorro viejo, los que se metieron en tu viña. Celos, envidias, detracciones. ¿Y por qué a ella sí y a mí no? ¿Por qué a él sí y a mí no? Envidias. El que envidia fue pastor mío, supo de dónde venía yo y que el Señor me había enviado a la iglesia. Lo primero que hizo el Señor conmigo, hablando de la obra, fue decirme, darme un mensaje a través de una hermana de vieja data en el Evangelio en la iglesia. Decirme, mientras usted estaba hablando en lenguas, hermano Segreira, el Espíritu me decía, dile a él que le ha abierto una puerta amplia en la cárcel Novelo, que vaya y predique mi palabra. Esa fue la primera puerta. Primer mensaje que prediqué yo en la iglesia antes de ir a la cárcel. El pastor no estaba sino en Bogotá con la familia en una campaña evangelística. Era lunes festivo y había vigilia, y al único que encargaron para que se quedara con los 4 o 3 que iban a ir al culto evangelístico desde el domingo en la noche fue a mí. Me encargaron porque todo el mundo se iba para una vigilia en Tasajera. Había un bus y había un camionzón para llevar a los hermanos que iban a vigilar. Le dio la gana al Señor de echar a perder el camión y echar a perder el bus, y como no había espacio, no había tiempo para buscar otro lugar donde se hizo la vigilia, en donde yo iba a predicar. Y para terronera mía, para terror mío, la iglesia se me llenó tanto que había más gente de pie que gente sentada. Ese día el Señor me dijo muchas cosas, pero a través de Ruth García de Bolívar, sin que hubiese música, ella salió. Primero una anciana dijo, iglesia, escucha, el Señor me dice que Él va a hablar ahora. Él va a hablar ahora. Y salió Ruth García de Bolívar dando vuelta y vuelta como un trompo. Y dijo, te he traído para que escuches palabra mía. Me he llevado a los pastores porque la iglesia no son de los pastores. La iglesia es mía. Es que me puse peor. Y prediqué la palabra. El mensaje inolvidable fue la verdadera confesión. 2 horas y media predicando la palabra, regañando al pueblo. Así que cuando el pastor supo eso, al domingo siguiente me llamó, me dio unos consejos que no se los voy a decir. Y luego me decía, Willy, predica tú, Willy, predica tú, Willy. Y yo predicaba, pero llegó un momento en el cual el pastor me decía, predica tú, Willy, oíste. Y resulta que Willy no predicaba. Yo quedé así como, yo preguntaba, porque nunca me atreví a preguntarle, sino que yo preguntaba en mi ser, ¿será que tú me estás enseñando algo, me estás dando una lección? ¿O será que Él me está probando? De una u otra manera entendí, pues, el asunto no es predicar, el asunto es servirte a ti en donde tú quieras que te sirvamos, como tú quieres que te sirvamos, en el momento en el cual tú quieras que te sirvamos. Y entendí desde un comienzo la lección. Amén. Así que no es como usted quiera, usted no manda. El que manda es el Señor Jesucristo. En la casa del Señor hay un solo Señor. Todos los demás somos siervos, empezando por el pastor. El siervo. Alabados al Señor. El Señor estuvo con el Bautista en este movimiento de preparación para un encuentro con Cristo en su primera venida, y la iglesia está colocada en la mitad del mundo para que predique las excelencias de Cristo y prepara a la iglesia para un encuentro en las nubes con el Cristo de la gloria. Que la iglesia esté llevando a cabo su labor o parte de esta labor de la mayordomía es asunto de otra prédica, de otra
exhortación, de otra disertación. No ahora. Ahora sencillamente vamos a proseguir al blanco. Pablo en Gálatas 5:19 hace una lista grande de obras de la carne, y al final, dándose cuenta que había poco espacio en la carta, dijo: y cosas semejantes a estas. ¿Qué otras cosas podemos colocar en y cosas semejantes a estas? Piénselo, medítelo y que el Señor te lo revele. En sueño, en palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra profética, en éxtasis, en visitación de ángeles, en voces audibles al oído tuyo o dentro de tu corazón. De una u otra manera que el Señor lo revele a la iglesia. Vamos a Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En griego bíblico la palabra que corresponde a concupiscencia es epitumia, TH intermedia. Cuando uno traduce epitumia, uno busca el diccionario, uno se mete en el significado de este sustantivo epitumia, resulta que epitumia es cualquier deseo contrario a la voluntad de Dios. Uno dice, cuando uno habla entre nosotros solemos decir, él está lleno de concupiscencia. Y cuando decimos eso, ¿qué es lo que llega primero a nuestra mente? Está lleno de lujuria y de lascivia, problemas sexuales. Así lo entendemos. Sin embargo, etimológicamente hablando, bíblicamente hablando, no es así. ¿Qué es epitumia? ¿Cómo traducir epitumia? Es cualquier deseo contrario a la voluntad de Dios. Ahora bien, este deseo puede ser sutil, rococó, pomposo, gótico, estrato 18, o puede ser vulgar, puede ser rústico, puede ser del campo. Cualquier deseo contrario a la voluntad de Dios es epitumia. Y en todo ser humano está presente la palabra y la realidad detrás de la palabra epitumia. Vamos a Romanos 1, capítulo 1 de Romanos. A su nombre. Gloria. Alabado sea el Señor. Cristo viene pronto. Prepárate, limpia tu viña de zorras. En la que esté llegando, arráncala. Capítulo 1 de Romanos. Yo les voy a leer. Gracias, Señor. 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Concupiscencia no es necesariamente y únicamente problemas sexuales, inmoralidad sexual. Puede ser también el deseo de que a otro le vaya mal. Albergar el deseo contra un hermano o una hermana. Eso es epitumia, eso es concupiscencia. Desear que seamos el centro de la mitad del medio de la atención de la iglesia, eso es epitumia. Concupiscencia. Así que todos nosotros, por naturaleza, adánicamente hablando, somos concupiscentes, porque nosotros, naturalmente hablando, hay un grupo de deseos que no vinieron de Dios. Alabados a Señor. Cuando hayamos nacido de nuevo, la palabra del Señor nos habla de algo absolutamente diferente. Voy a buscar 1 de Corintios, capítulo 15. Versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el posterior Adán, espíritu vivificante. Presta atención al 46. Más significa pero. Es una conjunción adversativa. Mas lo espiritual no es primero. Está hablando del hombre, del ser humano. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. ¿De qué habla? ¿De qué material hizo el hombre? Dios. Del polvo de la tierra. Así que lo hizo material, lo hizo de la tierra. Luego en sus narices sopló
aliento de vida. Así que en el hombre primero lo de la tierra y luego lo del cielo. Y Pablo no se equivoca, no apunta mal al decir, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, hablando de la génesis, del nacimiento, del comienzo del ser humano. Así fuimos hechos. Así que, hermanitos, por muy bonito que usted se vea, por muy pulcro que luzca, por muy perfumado que esté, en usted hay concupiscencia. Y en mí también, en todos sin excepción. Hay concupiscencia. Hay algo que hemos recibido del primer Adán que se llama naturaleza pecaminosa. Pablo lo llama a veces en ciertos pasajes paulinos, lo llama carne. Llámese la ley que está en mis miembros, capítulo 7 del libro de Romanos, llámese carne, llámese naturaleza pecaminosa, llámese naturaleza adánica, como quiera denominarlo. En nosotros hay un principio del mal. Y ese principio del mal siempre estará en nosotros hasta cuando muramos y partamos al paraíso de Dios, a su gozosa presencia, o estando vivos cuando llegue el rapto y se presente el rapto de la iglesia. Mientras no haya muerte y no haya rapto, estaremos luchando en nuestra propia naturaleza, dominando, pisando los impulsos pecaminosos que hay en todos nosotros, sin excepción. Vamos a exagerar. Si alguna vez usted escucha que en cierta iglesia no hay pecado, no vaya allá porque usted es pecador y va a echar a perder lo bueno que está ocurriendo allá. Es una exageración, es una hipérbole. Voy a volver a leer 2:15 de Cantar de los Cantares. Lea conmigo, de vuelta, 2:15, Cantar de los Cantares. A la voz de uno, a la voz de dos, a la voz de tres. Diga conmigo, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Hay un fruto apacible del Espíritu Santo y no podemos permitir que estas zorras, pecadillos que llevan y producen más grandes, hagan daño en nuestro ser. Póngase en pie.